Buenos días, mi nombre es Nancy Yolanda López Holguín, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil y vamos a realizar el trabajo de estadística guía 5. Usemos herramientas web. Vamos a revisar las medidas de tendencia central, las medidas de posición. Las medidas de tendencia central tenemos media aritmética, mediana y moda. La medida de posición tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Los ejercicios que vamos a trabajar son los siguientes. Primero, con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables con resultados. Los resultados fueron los siguientes. Libros contables, 14 errores. Libros de investigación, 8. Facturas, 5. Ingresos, 3. Nómina, 9. Otros, 4. Tenemos unas preguntas. La primera, ¿cuál es la población, muestra y variable? La población son el estudio estadístico como personas de la empresa SA. La muestra, partes representativas que conservan los habitantes o personas de la población. En este caso sería un grupo de personas de la empresa. La variable son dos, cualitativa y cuantitativa. Para este caso tenemos la cualitativa contable, que son los errores, los formatos contables y los datos no agrupados. También tenemos qué tipo de variables se estudia. En este caso se estudia la variable cuantitativa nominal. Nos demuestran los eventos mutuamente excluyentes, como los que nos dan en la tabla. Libros contables, libros de inventarios, facturas, ingresos, nómina y otros. La B. ¿Qué medida de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Se puede calcular la medida de tendencia central moda, ya que ésta se puede utilizar en la variable cuantitativa y cualitativa, mientras que en la mediana y media aritmética se utilizan para las variables ordinales. La C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Entonces, las medidas de tendencia central son moda, media y mediana. En la moda no se puede interpretar ya que no hay números que se repitan en la tabla. Para la mediana, en esta se indica el número promedio de la cantidad de errores al diligenciar los formatos contables. Es decir, tenemos una tabla de 14, 8, 5, 3, 9 y 4. Nos dan 43. Este 43 lo dividimos en la cantidad de datos, en 6. Y ese resultado que nos da es 7.16. Para la mediana se deja el número medio de la cantidad de datos del número de errores, es decir, se toman los datos de menor a mayor y como tenemos un número par, tomamos los dos números centrales y los sumamos y los dividimos en 2, es decir, entonces tenemos la tabla y tenemos que colocarlos de mayor a menor, 3, 4, 5, 8, 9 y 14. Los dos números que tenemos es 5 y 8 para la mediana. Eso nos da 13 y el 13 lo dividimos en 2 que nos da un total de 6.5. En el punto D, ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. En esta no podemos calcular ninguna medida de posición. ¿Por qué? Porque en los datos solo tenemos 6 en la tabla que nos dan. Bueno, en el punto C nos dicen que el 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces la respuesta sería en este ejercicio, el 75% de la población está del 2 y cerca al 6.5% por debajo del ingreso anual. La D, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces la respuesta sería el 30% de la población
está del 2 al 3% por debajo del ingreso anual. Bueno, seguimos con el tercer punto. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapias psicológicas y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, iniciando el trabajo nos entregan la tabla donde están las tallas de 45 a 55, acá de 55 a 60. Entonces ahí cambian, primero iba de 10 en 10 y después pasa de 5 en 5. Entonces tenemos que organizar la tabla para que los intervalos nos queden iguales. Entonces la pasamos de 145 a 155, de 155 a 165, de 165 a 175, de 175 a 185 y de 185 a 195. Estos números la tabla no los da, entonces tenemos que terminar la tabla, ¿cierto? Entonces para esta sacamos la marca de clase. Esta se saca con el límite inferior más el límite superior sobre 2. O sea, en este caso iniciamos con 145 más 155. Esto nos da un total de 300. Dividido en 2 nos da 155. Y así realizamos la siguiente. Y terminamos la tabla. Entonces, en el punto A, ¿cuál es la posición, la muestra y la variable? Entonces, la respuesta es en la población son los pacientes que asisten a las terapias psicológicas para medir su talla en centímetros. La muestra son los 69 pacientes que asisten a las terapias psicológicas. La variable es cuantitativa. ¿Y qué tipo de variable se estudia? Entonces acá se estudia una variable cuantitativa discreta. B. Encuentre las medidas de tendencias centrales e interprételas. Entonces, para encontrar la moda tenemos esta fórmula y la vamos a interpretar. Entonces, la moda, tenemos 165, que es el extremo inferior del intervalo modal. Entonces, la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal, que es 25, menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal, que es 21. Y abajo, disculpen, el 165 es el extremo inferior del intervalo modal. El 25 y el 21 es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior modal. Y en la parte de abajo, el 25 menos 21 es igual, ¿cierto? Más 25, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal, menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior a la moda, por 10. Entonces, ese resultado nos da 165 más en el primer resultado, que es 25 menos 21 da 4. Y abajo nos da 21. Entonces, ese resultado nos da 1.90. Entonces, 165 más 1.90 nos da 66.9 centímetros, que sería nuestro resultado. Bueno, seguimos con la media. Entonces, la media es la suma de la marca de clases por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. En este caso, entonces, iniciamos 150 por 13, más 160 por 21, más 170 por 25, más 180 por 8, más 190 por 2, sobre 69, que es nuestro resultado, nuestro dato total. Bueno, entonces hacemos la suma correspondiente de todos los datos y lo dividimos en 69. Este resultado nos da 169.25, que ese sería para la media. Bueno, entonces para la mediana tenemos esta fórmula que la desarrollamos de la siguiente manera.
mediana. 165, que es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Y más 29.5. Entonces este resultado nos da, tomamos la mediana de acá de F5, de F1, de FI, perdón, que es 59 dividido en 2, pues nos da este resultado, menos 34, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase media, dividido en 25, que es la frecuencia absoluta del intervalo medio. Este resultado lo multiplicamos por 10. Entonces, media 165 dividido en menos 1.8, que es el resultado que nos sale de esto, y nos da el resultado 91.6. Bueno, la C nos dice, encuentre 3 medidas de posición. Entonces las medidas de posición son cuartiles, deciles y percentiles. Entonces vamos a encontrar el cuartil. Entonces tomamos 69, que es el número total de datos, más 1, entonces nos da 70. Este 70 lo dividimos en 4, eso nos da 17.5. Entonces nuestro cuartil siguiente sería 165 más 17.5 menos 34 dividido en 25. Entonces esto nos da menos 0.66, y el resultado total de nuestro cuartil es 164.34. Entonces los deciles, los vamos a calcular igual, de la misma manera, simplemente que lo dividimos en 10. Entonces para el resultado que nos da es 170.60. Bueno, en el siguiente, que son los percentiles, hacemos lo siguiente. Igual que los anteriores, pero le cambiamos el dividendo. Entonces el resultado de los percentiles nos daría 145.02. En la siguiente pregunta nos dicen, escriban 3 conclusiones usando los ítems B y C. Entonces, podemos decir que el promedio de tallas en los pacientes es de 169.27 centímetros de los pacientes que están tomando estas terapias. El 50% de la población tiene una talla entre 165 y 175 centímetros. Y de las 69 personas, 25 de ellas tienen la talla en 165 centímetros. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.